Tal? Te saluda Zulem Colín, contenta de estar aquí contigo y tengo aquí a un personaje toda linda, hermosa que conozco desde hace varios años y es una coach de empresas y también es una coach de vida, pero ella misma te va a decir lo que hace, ¿no? Todo lo que yo te diga yo creo que me puedo quedar corta. Y después de esto traemos un tema súper interesante que es acerca del miedo. Entonces, Karina Hernández, ella es de Aguascalientes y lleva muchos años trabajando en su interior, en su conciencia y en su espíritu. Hola Su, muchas gracias. Hola a todos, buenas noches. Pues agradezco también esta entrevista y quiero compartirte un poquito. Efectivamente, yo soy coach empresarial y de vida. Tengo una empresa que se llama Go Talent, expansión de conciencia empresarial. Lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas a que conozcan y vayan puliendo sus talentos, ¿no? Y pues bueno, tengo la gran fortuna de conocer y colaborar con Zulem ya desde hace algunos años. Efectivamente, yo tengo poquito más de 10 años trabajando en mí. ¿No? Y pues bueno, la verdad es que los temas que traemos el día de hoy son muy importantes y pues bueno, lista para compartirles. Claro, es que mira, yo le dije a Karina, vamos a hablar acerca del miedo, porque hay mucha gente que a veces por el miedo se queda paralizado. El miedo puede ser dos cosas en ti, siempre digo, o te paraliza o te impulsa, pero por lo regular al principio te paraliza, porque luego no sabes ni qué hacer. O sea, a veces yo he tenido muchísimo miedo, ¿no? Sobre todo también, pues antes cuando sufría de codependencia, y también ahora en nuestro ser emprendedor, y tú por ejemplo que te acompañas a tanto emprendedor y a tantas empresas, también, ¿qué onda con el miedo? A ver, cuéntame tú, desde tu experiencia, ¿qué ha pasado con el miedo? ¿Te ha paralizado? Gracias. Sí, efectivamente creo que ha sido un tema muy importante en mi vida, ¿no? El miedo. Y me ha dado de las dos. Me ha paralizado en ciertas ocasiones de mi vida y eso ha frenado también de cierta manera mi proceso de evolución. Pero, y también me ha impulsado a salir de ciertas zonas, ¿no? De zonas de confort, de empezar a hacer las cosas de manera diferente. Esos momentos de miedo que me han llevado a crisis en todos los sentidos, tanto crisis emocionales como crisis económicas, también me han permitido primero observar el miedo en mí, observar mis pensamientos y cómo le doy permiso a esa energía del miedo de que se apodere de mí, ¿no? Entonces, lo que queremos compartirte el día de hoy, o lo que me gustaría también compartirles el día de hoy es, primero reconócelo, ¿no? Y es, no le tengas miedo a tu propio miedo. Un coach fantástico que es mi esposo decía, hay que honrar el miedo, hay que honrar esa parte oscura, o sea, darle las gracias porque nos está mostrando nuestras zonas vulnerables. Y bueno, tú dices honrarlo, agradecerlo, mirarlo, y yo digo que así, yo he tenido sesiones con Cari, que la ha acompañado muchas veces y también le ha tocado también coacharme, o sea, no soy yo la única. Entonces, le digo, a ver, Karina, reconoce tus miedos. ¿Cuál es el miedo que tienes? O sea, qué es lo que te está deteniendo? Y ya entonces empezamos a sacar como toda la lista de miedos. Lo que yo siempre recomiendo es como escribirlos y después quemarlos. Y después de quemarlos, ok, ahora qué acciones vas a usar para encontrar soluciones. Porque no podemos quedarnos estancados en el miedo, porque si no te vas a quedar paralizado y el miedo no deja nada. O sea, yo digo, no, que casi como esta de Dora la exploradora. No, miedo, no te lo lleves. No, o sea, es que me acordé del zorro. Seguramente Daniel, que hace los videos, va a meter ahí un zorro y adora la exploradora. Díganlo con nosotros. Zorro, no te la lleves. Zorro, no te la lleves. Zorro, no te la lleves. Zorro, zorro, no te la lleves. Zorro, zorro, no te la lleves. No, es que así como que no te lleves mi espíritu, o sea, no te lleves mi confianza, ¿no? O sea, no, no, no te lleves mi fe. Y hay veces que nada más hay que tener
pura fe tú. Y entonces entrar en unos estados de vibración y unos estados así todos más de conexión con nosotros mismos, porque está bien cañón cuando el miedo se apodera de ti. ¿O tú qué opinas? Digo, no, hombre, si una máster del miedo aquí es la mister, o sea, yo la conozco, ¿no? Entonces, imagínate, nosotros como coaches, pues también pasamos por esos miedos, pero no debemos de permitirnos entrar en esa sintonía, porque si no, entonces, ¿cómo apoyamos a los demás? Imagínate, el reto está bien cañón, porque sí, ¿quién puede tener miedo? Casi todos menos tú, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, les compartía, ¿no? Que yo he tenido miedo diferentes etapas de mi vida y se presenta de diferentes formas, pero efectivamente, como dice Zulem, primero hay que reconocer ese miedo. Y uno de los miedos principales del ser humano es dejar de ser quien somos. Y muchas veces esa idea o pensamiento no nos permite avanzar, porque crees que vas a dejar de ser quien eres, porque hay ciertas cosas que te gustan, ¿no? De ti mismo o de esa maravillosa que le llamamos zona de confort. Yo quiero compartirte que el miedo, cuando también tú estás en un proceso de evolución o que quieras mantenerte firme en un proyecto, sí, es importante el que veas que simplemente vas a expandir tu zona de aprendizaje. Vas a darle permiso a poder accesar a aprender cosas nuevas, no que vas a dejar de ser tú misma. Y esa es una manera en que también tienes que aprender a negociar con tu propio miedo. Bueno, al menos eso es lo que yo te puedo compartir que he encontrado, porque el miedo también es parte de la supervivencia del ser humano, es uno de nuestros instintos, entonces no puede desaparecer porque es parte de nosotros. Claro, o sea, es que imagínate, si no fuera por el miedo no haríamos un montón de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre, ¿sabes a qué he tenido miedo? A ser gorda. Yo amo mi miedo, digo, gracias Dios mío, porque me Te pone un alimentas freno. más saludable. Ah, pues sí, no, pero mi miedo me hace como alimentarme más saludable y a veces, ¿no? Porque también hay miedos que te llevan a la bulimia o a vomitar, ¿sí me explico? O sea, depende hasta qué momento te da miedo. O sea, hay mucha gente que tiene miedo, por ejemplo, a quedarse sin lana, entonces todo lo ahorran y lo acumulan y pasa una desgracia y pum, vale, Y no se ¿no? permiten vivir experiencias. O miedo a enfermarse, ¿no? O por ejemplo, estas como crisis que estamos viviendo con el coronavirus y me acuerdo en aquel entonces de la influenza, ¿no? Cuánto el miedo estaba tomando al nivel colectivo, tú, ¿no? O sea, ahí está más cabrón, porque por más que tú te quieres sostener bonito, pero si alrededor de ti la energía no está chida, híjole, pues pareciera que esa energía te quiere tomar. Pero entonces yo en este tipo de energías digo, no le entren, no le entres. Y te lo vuelvo a decir, no le entres. Como diría, zorro, no nos lleves. Claro. ¿No? Sosténnos. De hecho, ahorita que comentabas la parte empresarial y la parte personal, van muy de la mano. Y eso es lo que yo he identificado también con las empresas que he podido colaborar, eh, porque tenemos ciclos, ¿no? Es el ciclo de crisis, ¿no? El ciclo de crecimiento, el auge y la recesión. Entonces, si tú ahorita estás entrando a una recesión, llámese económica, llámese emocional, ¿Y qué es recesión? Para que te entiendan mejor. Digo, hay mucha gente que sé que la entiende, pero hay mucha gente que probablemente no entiende perfectamente la recesión. gracias, sí, es muy importante lo que acabas de comentar. La parte de recesión es cuando sentimos o que no estamos avanzando y que nos empezamos a estancar o que de repente sentimos que vamos hacia atrás. Ejemplo, que yo el día de hoy tengo 10 clientes y empiezo a tener 5 clientes. Sí, eso es una parte de recesión. Empezamos a tener una recesión económica o probablemente cuando terminas con una relación de pareja, eso es una recesión. ¿Por qué? Porque entonces empiezas como en lugar de ir hacia adelante vas hacia atrás o hay una caída, pero es parte del proceso humano y empresarial. Esa recesión nos va a llevar a una crisis. Y claro, ¿por qué? Porque en las crisis encontramos oportunidad. Y quiero presumirte que en mi crisis, una de mis crisis más fuertes, Zulem ha estado conmigo y me dio la oportunidad
de mirar lo que yo necesitaba aprender en esa crisis. Por eso, si tú eres de las personas que le tienen miedo a una crisis, no la resistas. Permítete verla para que entonces encuentres qué es lo que necesitas aprender y dures menos tiempo ahí y puedas salir. Si necesitas apoyo, por supuesto que búscalo para que esa crisis sea menos tiempo, puedas salir y que obviamente no te revuelque tan feo, No ¿no? te revuelque. O sea, yo te digo que yo amo las crisis también. Bueno, no, o sea, no las amo, pero tengo que aprender a amarlas, ¿no? Pero, ¿sabes qué ha pasado con esas crisis? O sea, me doy permiso de llorar tú. O sea, yo digo, puta, tengo miedo. Y me doy permiso de llorar, pero cuando lloro, saco como la basura. Entonces ya tengo la oportunidad. Yo, fíjate, mis miedos eso que yo no soy religiosa, tú, nada, pero sí me he ido a meter a la iglesia. Yo decía, por favor, Dios. Me he estado, y entonces encuentro paz. O sea, y no es la iglesia, es la oración y elevar la fe. Ujú. La conexión de La tu conexión. espíritu. Y entonces ya digo, este no es mi problema, se lo dejo a la divinidad. Ya, yo ya hice todo lo que pude. O sea, y eso te quiero decir. O sea, tú haz todo lo que puedas y ríndete. Ríndete, pues no hay más. ¿Qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? Ríndete. Pero qué palabra tan complicada el rendirse, porque al menos en mi ADN no la tenía registrada. Yo no, yo no nací para rendirme, pero después entendí que la requería aprender ser, rendirme ante mis propios, ante las cosas que yo no puedo cambiar, ¿no? Y que tengo que esperar, ¿no? Y que las cosas no se dan a mi tiempo, se dan en el tiempo que se tienen que dar. Bueno, pues como ves, Sí, me encanta, ¿no? Y también recuerda que tips para las personas. sí, vamos a darles tips. Recordemos que nosotros como ser humano es importante trabajar nuestras 4 áreas, ¿no? La parte física, la parte emocional, la parte espiritual y la parte mental. Entonces queremos invitarte a que el día de hoy, tip número 1, elebres tu energía espiritual a través de lo que a ti te funciona. Por ejemplo, a mí me funciona la meditación, la medicina, o sea, hay muchas maneras de poderla buscar. A través de lo que tú elijas, hay gente que le funciona la yoga, Hay otros que les reiki, hay otras que les funcionan, no sé, hay muchas, ¿no? El biomagnetismo también que les ayuda como a sacar las vibritas. Hay gente que le gustan los temazcales, hay gente que le gusta la lectura de un buen libro, hay gente que los cantos, o sea, hay gente que la danza. ¿sí? Entonces se encuentra un hábito, incluye un hábito que tenga que ver en elevar tu energía espiritual, ¿no? 2, la parte emocional. ¿Cómo estás trabajando el día de hoy tus emociones? Porque muchas veces no nos gusta sentir las emociones y las bloqueamos. Ese es el error más grande que puedes hacer, porque es como una olla express. Entonces dejas encapsulada la emoción y explota de la peor manera, ¿no? Entonces, cuando tú, como lo comentabas ahorita, ¿no? Cuando tú te sientes con miedo, con desesperación, déjala salir, llóralo, ¿sí? Date esos 5 minutos de que lo puedas trabajar y también busca que te nutra esas emociones. Por ejemplo, a mí algo que me encanta es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Venirme a tomar un café con una buena amiga que suma mi vida, eleva también mi emoción, ¿no? La alegría, el compartir, la contribución, esa parte. Ujú. La parte mental, ¿cómo estás trabajando tu mente? ¿Qué escuchas? Por ejemplo, la verdad es que, ¿qué tan bien te hace escuchar noticias o cosas negativas? Cuida mucho tu campo, desde qué le metes a tu mente a través de la vista, a través del oído, a través de las palabras, ¿no? Y la parte física, ¿no? ¿Cómo estás cuidando también tu campo físico? La alimentación. Quiero compartirte que yo he estado trabajando también aquí con Su mucho la parte de cambios de hábitos, también en la parte de alimentación. Y el día de hoy me encanta porque he podido ir haciendo cambios en mi alimentación, ¿no? Y eso me ha elevado también mi energía vibratoria. No, hombre, ya bajó de peso. Sabes que no te lo quiere presumir, pero ahí vamos, creando cambios de hábitos hermosos. Pero no por bajar de peso, No. nunca. Y le dije, a ver, Karinita, no, no por bajar de peso.
hazlo por salud, o sea, por tener una alimentación saludable. A veces nos destrampamos, a veces nos destrampamos, ¿no? Claro, Pero cada vez son más hábitos buenos que como los teníamos, ¿no? sí, Los claro. tamales, las tortas, ¿no? La chela todos los días. No, bueno, Nah, no, tú no, porque esa nunca ha sido parte de tu energía. no. Pero sí como alimentos que no estaban siendo Sí, funcionales. claro, por supuesto, o sea, hay N cantidad de alimentos, ¿no? Las garnachas, los dulces, pero, y sabes algo, era parte de mi miedo también, ¿no? A lo que yo te compartí hace un momento, de dejar de ser quien eres. Entonces simplemente es, observa cuál es el miedo que está en ti. Uno, escribiendo, haciendo el análisis. Quémalos, quémalos, Sí, llóralos, también llóralos y toma acción, ¿no? Muchos problemas, muchas soluciones. No te estanques ahí. exactamente. Y te quiero invitar, si el día de hoy tú tienes un problema en específico, escríbelo. Toma un cronómetro o pon un cronómetro en tu teléfono, lo que sea, y date 5 minutos para escribir por lo menos 20 soluciones a ese problema. Eso, súper mucha, oye, esto está chido. No, pues súper. Muchísimas gracias, Cari. Gracias, gracias, Gracias a gracias. ti mismo. No, se me salió el toperrucha, pero es, es que así le digo de cariño. A la banda así les digo, ¿no? Esos que me gustan, que tienen esa energía hermosa. Gracias, 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 Gracias. Cari. Es un Gracias placer. a todos. Gracias a todos, los queremos. Hasta luego.